Mis amigos, y todos los plazos se cumplen. Justamente en el día de hoy se cumple el plazo de honrar lo que es el acuerdo de ajuste salarial. Un tema, Susana, que empezó caliente en el año y ya pues ese plazo llegó. Todos los empleados que están montados sobre la plataforma mínima, sobre la base mínima salarial, pues entonces tendrán derecho a este beneficio. Qué bueno, Susana, que tú expliques un poco, porque a veces cuando se habla de aumento de salario, pues todo el mundo nos frotamos la mano porque pensamos que a todos nos toca. Evidentemente, Basilio, es como tú dices, cuando hablamos de esa palabra mágica que se llama aumento salarial, fíjate que el aumento es al salario, como tú explicabas perfectamente, significa que es a partir de la base mínima, para cada sector empresarial. ¿Qué significa esto, Basilio? Como hemos dicho en este programa en otras ocasiones, desde que comenzaron las negociaciones, desde que comenzaron las reuniones de los diferentes comités a tratar el tema. Este salario mínimo va a remenear, en buen dominicano, todo el organigrama empresarial. O todas las empresas. De hecho, el ministro de Trabajo ofreció en el día de ayer unas declaraciones y llamaba, ¿verdad?, en un diario amigo, llamaba al sector empresarial a acogerse a este aumento salarial que completará, como todos sabemos, en el año 2024. Pero decía acogerse, pero también en otra parte decía que es obligatorio. Que es obligatorio. Cuando digo de acogerse, me refiero porque sabemos que por sí, fueron sus palabras de acogerse. Fueron sus palabras, ¿verdad? Pero sobre todo para las empresas que al momento del aumento están por encima del mínimo establecido legalmente. Entonces él llamaba, ¿verdad?, de buena manera, de buena forma, a ese sector empresarial que ha sido bien castigado en los últimos años, porque esa es la verdad, a que revisara toda su estructura salarial y que se acogiera, ¿verdad?, y que cumpliera con lo establecido por la ley. A nuestros televidentes es muy importante, Basilio, que tengan claro que el aumento es al mínimo, y que esperemos, ¿verdad?, en ese buen sentido, en ese deseo de aumentar la productividad y mejorar el clima laboral en sus respectivas empresas, que revisen sus organigramas y sus políticas salariales para que a todos le pueda tocar, como tú decías en un principio, Basilio, un poquito del pastel, un pastel que sigue siendo pequeño, ¿verdad?, pero que es lo que tenemos al momento. Definitivamente que es un tema, primero que hace justicia con todo ¿verdad?, este incremento de los rubros, todos, porque antes hablábamos de los rubros de primera necesidad, pero ya se rompieron las barreras de los aumentos, o sea, ya no se habla de una línea de productos, sino que la inflación ha castigado a todo el universo. Y evidentemente que el hacer un ajuste al salario es de justicia, porque es una manera de poder alivianar, ¿no?, ese desbalance que se le ha producido a todos los trabajadores dominicanos. Ahora, ¿qué pasa? Que hay un elemento, Susana, y es que el ajuste es para todas las empresas, verdad, que no sectorizadas. Entonces, al final del camino, ahí tenemos la micro, la pequeña, la mediana, las grandes empresas, diríamos, incluida en una decisión de ajuste salarial. Evidentemente hay que ver cómo, verdad, cómo estos salarios que ustedes pueden ver en pantalla, con la diríamos, la escalada de los aumentos, tanto para el 23 como la proporción que corresponde para el 24. Como tú bien planteabas, Susana, en el día primero de este mes de abril, pues hay que sujetarse a la decisión de hacer el primer ajuste, y el otro ajuste pues está pautado para el año 2024, para completar entonces el 24%, fue que se acordó, 19 ahora. 19. Exacto. Entonces, definitivamente que diríamos que el ajuste no salarial, sino el ajuste estructural, como bien tú planteas,
pues es un, diríamos, es un escenario que cada empresa pues le corresponde vivir a lo interno para poder mover su nómina, su escalafón de nómina, porque cuando usted tiene, por ejemplo, una posición que gana 25,000 pesos y la anterior ganaba 21, que estaba en el mínimo, y ahora usted ese mínimo lo va a mover a 24,500, entonces está muy cerca de la siguiente que gana 25, solamente lo diferencia 500 pesos. Entonces esto significa que a la de 25 usted tiene que moverlo a 28, 29, dependiendo del tipo de posición que sea, y eso entonces conlleva un incremento en su nómina más allá del previsto en el salario mínimo. Son de las complejidades que muchas veces, diríamos, el ciudadano común no logra entenderlo, porque solamente está mirando las escalas mínimas de ese salario de ley establecido, y no se complica mirando las otras variables, pero sí los departamentos de recursos humanos y finanzas tienen entonces que hacer sus ajustes, y de lo que nosotros sí lo que esperamos es que estos ajustes no tengan un impacto en los productos, o sea que de hecho lo va a tener, pero que sea razonable, que permita mantener, diríamos, el equilibrio entre el aumento salarial y los costos de la canasta básica y todos los rubros ¿verdad?, de consumo en general. Sí, así es, Basilio. De hecho, siguiendo por tu misma línea de pensamiento, este aumento genera un movimiento muy grande en sobre todo en las empresas grandes, con los departamentos de recursos humanos, porque todo esto, si no se ha visto de antemano, ¿verdad?, desde que se hizo el aumento, se anunció oficialmente la llegada de este aumento, se generaron situaciones en las empresas, se generan movimientos, porque todo lo que tú mencionas tiene que ser revisado de manera detallada. De lo contrario, esto va a generar en las empresas, en las organizaciones, un clima incierto, descontento, y evidentemente todo esto conlleva a que baje la productividad y, ¿por qué no?, hasta la calidad. De hecho, el ministro de Trabajo llama a los empleados a denunciar en los casos de las empresas que no se acojan a este aumento, a esta nueva escala salarial. Anunció que pueden apersonarse al Ministerio de Trabajo, Basilio, o hacer sus denuncias anónimas. Desde ese llamado que hace el ministro, yo tengo mis reservas, Basilio, porque como tú dices, todo esto genera unos movimientos y puede generar situaciones. Yo creo que la posición, que la estrategia a anunciar desde estas instituciones encargadas de mantener la paz entre uno y otro, es, qué sé yo, una supervisión, un acompañamiento. Tú puedes levantar tus informaciones y tú tienes controles desde la misma tesorería de la Seguridad Social para ver si el aumento ha sido efectivo o no ha sido efectivo en tus empresas. Entonces, ¿por qué mandar al más indefenso, ¿verdad?, en la escala, a que se apersone al ministerio a hacer una denuncia? Todos sabemos acá, nuestros televidentes saben, que todavía existen, desgraciadamente, empresas en este país que pueden tomar ciertas represalias en relación al empleado. Mira, tú tocaste un tema importante, Susana, y esto debe motivar al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, a eficientizarse, a incorporar tecnologías y programas, y programas que permitan, por ejemplo, establecer lo que son estos programas de denuncias anónimas, donde tú puedes preservar lo que es la integridad del denunciante, porque como bien... Y en este caso tu mismo trabajo, Basilio, tu mismo trabajo, ¿verdad? Sí, porque al final cuando tú garantizas la integridad, ¿verdad?, estamos hablando de un trabajador, o sea que al final, porque lo más que te puede pasar es que te cancelen o te boten del trabajo cuando el empleador se da cuenta que tú lo has denunciado por un caso X o Y. Entonces es importante pues tomar nota de que estas entidades, para garantizar justamente el cumplimiento de las leyes,
las garantías al ciudadano, pues en este caso al empleado, pues establecer, invertir en esos procesos de cambio institucionales, organizacionales, en el caso de estas instituciones del Estado, para avanzar y no decir, como bien tú planteas, no colocar en el más vulnerable un peso de verdad de incumplimiento de un patrono, aunque yo diría que lo más importante aquí, Susana, es que el empleador debe acogerse a esta resolución sin mayores problemas, porque al final fue lo que se pactó, fue lo que se acordó con los representantes de ellos mismos, aunque muchos dicen, ¿verdad?, que no están representados en dicha discusión, que yo entiendo que son de las luchas que los sectores empresariales minoritarios, sobre todo a nivel de aportes económicos en el Producto Interno Bruto, o sea, me refiero a las micro, a las MIPYME y a esas medianas empresas que, si bien es cierto, son grandes empleadores, aunque no son grandes contribuyentes, porque, por ejemplo, cuando tú tienes una pyme que tiene 10 empleados y esos 10 empleados no pasan de 18,000 pesos, pues evidentemente no contribuye al sistema. Sin embargo, cuando tú tienes una empresa de cierto nivel y esos 10 empleados ganan 100,000, ganan 80,000 pesos, pues entonces es distinto la medición de colaboración hacia el propio sistema. Entonces, pero definitivamente, y fíjate, Susana, que se cacarea tanto el tema de las pymes, de los emprendedores, de que vamos a incentivar, de que hay programas para aquello, pues también a través de las decisiones que yo entiendo que son las que suicidan a los emprendimientos, porque los emprendimientos no son exitosos, no son sostenibles con anuncios, con campañas. Los emprendimientos son sostenibles con apoyo real. Y uno de los apoyos reales es que las decisiones del propio Estado le dé a ese emprendedor unas condiciones de protección de su decisión más que de la inversión, porque recuerda que un alto porcentaje de los emprendedores a nivel de volumen de inversión no invierten tanto diríamos, para la valoración económica. Evidentemente es todo lo que tienen, es todo su capital, y eso representa mucho. Representa mucho. Entonces eso hay que protegerlo, hay que cuidarlo, y se hace cuando se toman decisiones, cuando se resoluta para beneficiarlo a ellos, porque cada vez, y fíjate, Susana, que vamos a suponer ese emprendedor que decidió arrancar con una pequeña peluquería y tiene la muchacha que, ¿verdad? Que lava la cabeza. Que lava la cabeza, tiene hace las manos. El peluquero, el que hace las manos. Evidentemente este está sujeto a acogerse al aumento de salario. Entonces, evidentemente, si desde el Estado no hay unos incentivos o sea, primero, el aumento de salario tiene que ir. El problema está en los incentivos que el Estado debe de crearle a él para que él pueda seguir sosteniendo ese aumento salarial y pueda entonces cumplir con la ley, pero que no se suicide comercialmente. Basilio, hay dos elementos en todo lo que tú mencionabas que para mí son de fotos. El pasado mes de marzo, ¿verdad?, que celebramos el Día de la Mujer, se muere en marzo. Al igual que el emprendimiento, mucho cacareo, como tú mencionabas, muchas fotos, muchos proyectos que se quedan en papeles y engavetados. Asimismo es el Día de la Mujer. El Día de la Mujer es un tema de elecciones, la famosa cuota de la mujer, pero en la realidad es que los empleos siguen ocupados por hombres. La verdad es que las mujeres seguimos siendo menos pagadas que los hombres en igual posición, ¿verdad?, desde el punto de vista del conocimiento. Porque una cosa es el género y otra cosa, ¿verdad?, es el conocimiento, y a esa igualdad profesional es que aspiramos todas las mujeres, que no quede el Día de la Mujer en marzo, al igual que el emprendimiento para fotos y campañas de determinado
partido. Hay que ir a los resultados para que eso pueda ser medido de manera justa y que realmente diríamos, esa integración de resultados económicos pueda llegar a la mujer dominicana. Así que nos vamos arriba y regresamos con otro segmento del programa.